Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre la enfermedad? Todo lo que la Iglesia nos enseña acerca de este tema que es muy difícil para todos los hombres, ¿no? El sufrimiento, la enfermedad. Y bueno, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué existe la enfermedad? Si Dios es bueno y lo creó todo bueno, ¿por qué existen las enfermedades? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿la enfermedad es un castigo de Dios? Y bueno, la respuesta es un rotundo no. No, no, no. No tenemos un Dios castigador, no tenemos un Dios revanchista. Nuestro Dios es amor, es misericordia, es compasión, es perdón. Así que de ninguna manera la enfermedad es consecuencia del pecado personal, ¿sí? Vos no te enfermás porque cometiste un pecado, no. La enfermedad existe por el pecado del mundo, no por el pecado personal, vuelvo a repetir, ¿sí? El pecado del mundo. Bien, vamos a poner ejemplos como para entenderlo. Hay enfermedades, muchas enfermedades, que se transmiten por el agua contaminada. ¿Quién contamina el agua? ¿Quién contamina la tierra? ¿Quién contamina el aire? El hombre. Hay enfermedades como el cáncer que se contraen por no sé qué sustancia que expulsan los, creo que se llaman transformadores de luz. ¿Y quiénes somos los que hacen esos transformadores? El hombre, ¿sí? Estas son enfermedades físicas, pero también tenemos enfermedades del alma, la depresión, las adicciones. ¿Y por qué se producen esas enfermedades? Por la falta de amor, por el abandono, por el abuso. ¿Y quiénes son las personas que cometen estos actos? El mismo hombre. Nuestros padres, nuestros padres nos hacen mucho daño, sin querer o queriendo, muchas veces lamentablemente. Pero a eso nos referimos con el pecado del mundo. Es el pecado de todos los que llevan a las distintas enfermedades. Bueno, ¿y cómo explica la Iglesia esto? De que el hombre abuse, de que el hombre haga abuso también de los recursos naturales, que no manifieste amor, que lastime. Esto se da por una condición que tenemos todos los seres humanos que se llama concupiscencia y que es el resultado, la consecuencia del pecado original, el pecado que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por el bautismo, nosotros quedamos limpios de ese pecado, pero nuestra naturaleza quedó dañada, se dice, ¿no? Entonces el hombre naturalmente tiende al mal. Y eso nos damos cuenta cuando nosotros, por ejemplo, estamos con algún problema de salud, no debemos comer algunos alimentos y decimos, bueno, basta, no, ya no como más porque mi salud, voy a hacer las cosas bien. Y en la primera tentación, ¡pum!, caigo y como. Con ejemplos sencillos para que entendamos. O, por ejemplo, decimos, bueno, va a venir mi suegra. Entonces, voy a tratar de mantener la calma, vamos a pasar una linda tarde. Dijo 2 palabras tu suegra y vos ya te sacaste y esa merienda que iba a ser en paz no lo fue. ¿Sí? Tendemos al mal. Dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Sí? Pero ese mal que cometo, dice San Pablo, no soy yo el que lo comete, sino el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. Bien, entonces, tenemos que saber que partimos de esa base. ¿Sí? La enfermedad es consecuencia del pecado del mundo, nosotros estamos en el mundo, no formamos parte del mundo, pero vivimos
acá. Y bueno, nos puede tocar. También hay que saber que, bueno, hay enfermedades que son consecuencia de nuestras propias irresponsabilidades. Por ejemplo, una enfermedad que es una epidemia prácticamente, que es la diabetes. Yo, por ejemplo, tengo mis abuelos paternos y maternos, todos diabéticos. Mi mamá fue diabética. Yo genéticamente tengo una tendencia a contraer diabetes. Y si no me cuido, puedo llegar a tenerla. Entonces, yo no puedo decir después, ay, Dios mío, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Y Dios nos mira así, a mí me miraría así, viéndome cómo me como el chocolate Block 2 enteros yo sola a la noche. O sea, es culpa mía, ¿no? Responsabilidad mía o irresponsabilidad mía. Pero bueno, hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con, por más que yo ponga buena voluntad, hay enfermedades que vienen, ¿no? Es más, hay bebés que nacen con enfermedades y ahí viene el gran drama, viene el sufrimiento. Bueno, la palabra de Dios dice en el libro del Éxodo, yo soy el Señor que sana. Yo soy el Señor que sana. Así que si tenemos alguna enfermedad, un ser querido tiene una enfermedad, pidamos, Señor, sananos, Señor, sanalo, sanala, saname. Pidan y se les dará, dice la palabra de Dios también, ¿no? Entonces, pedir. ¿Y qué pasa si esa sanación no llega? Que pasa muchísimas veces. No llega esa sanación. Bueno, tenemos que aprender a aceptar. San Pablo también nos dice en la palabra, todo lo que sucede, sucede para el bien del que cree. Sucede para el bien del que cree. Así que, ¿viste cuando uno dice, yo por ejemplo digo, yo soy la persona que soy hoy gracias a todo lo que viví? Lo bueno, lo no tan bueno, lo malo, lo súper malo. Todo eso a mí me formó. Y hoy soy la persona que soy. Entonces tratar de entrar en esa mentalidad. Todo lo que sucede en la vida es para mi bien, es para mi crecimiento. ¿Sí? Después también podemos entenderlo de esta manera. ¿Por qué Dios nos sana, ¿no? esta enfermedad? Porque Dios es omnipotente. Uno de los atributos de Dios es que es omnipotente. Todo lo puede. Todo lo puede. Nada es imposible para Dios. Bueno, pero Dios sabe sacar lo bueno de lo malo. Dios de la enfermedad puede sacar lo mejor de la persona. Es muy común que cuando una persona se enferma y ya se da cuenta de que hasta acá llegué, es como que recapacitas. Decís, wow, y querés ver a esa persona a la que tenés que pedir perdón y empezás, ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice lo otro? ¿Sí? Porque es ahí en la enfermedad el hombre se da cuenta de su finitud, de su inferioridad, de su hoy estamos y mañana no estamos. Entonces muchas veces Dios nos sana para que nosotros podamos encontrarnos con Él y con las cosas verdaderamente buenas de la vida, ¿sí? Así que pidamos siempre a Dios que nos sane, pero si no nos sana, tenemos que aprender a utilizar ese sufrimiento a nuestro favor. Yo puedo utilizar una enfermedad o cualquier otra situación difícil para purificarme yo, ofrecerlo por una persona amiga, por un familiar que está sufriendo. Señor, yo te ofrezco este sufrimiento para que vos ayudes a esta persona.
nosotros los cristianos católicos los podemos ofrecer para las almas del purgatorio, liberar un alma del purgatorio y que por fin se pueda encontrar con el Señor. Por las santas vocaciones sacerdotales y religiosas, para que más personas les entreguen su vida entera al Señor y al servicio de la Iglesia. Utilicemos ese sufrimiento para un buen fin. Bien, quiero comentarte brevemente el Evangelio, los discípulos de Emaús. Rápidamente, Jesús muere y pasan 3 días, los discípulos están volviendo a su casa, 2 discípulos, van caminando muy tristes, charlando de todo lo que pasó, se les aparece Jesús. Ellos no lo reconocen. Y Jesús le pregunta, ¿qué pasa? ¿De qué van conversando? Y ellos, medio como enojados, les dicen, ¿cómo que no sabes lo que pasó? Jesús, que era un gran profeta, los sumos sacerdotes y nuestra gente lo condenó a muerte, lo crucificaron. Nosotros pensamos que Él nos venía a salvar y al final quedamos en la nada. Súper decepcionados. Y escuchá lo que le responde Jesús. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? ¿No tenía que pasar todo eso para que Jesús entrara en su gloria? ¿No tendremos que pasar nosotros también todo lo que nos toca en esta vida para poder compartir esa gloria con Jesús? Tendremos que pasar todos estos sufrimientos para poder un día habitar en esa habitación que Él nos prometió que está reservada para nosotros en el cielo. Todo lo que sucede, sucede para el bien del que cree. Así que abracemos la cruz. Esto no tiene nada que ver con el masoquismo, no de que el sufrimiento hace bien. No. Es una forma cristiana de entender la enfermedad, el sufrimiento, ¿sí? Y bueno, quiero terminar con una frase de San Francisco de Asís. Tanto es el bien que espero que me deleito en las penas. San Francisco de Asís. Bueno, espero que te sirva, que puedas meditarlo y vivirlo principalmente vivirlo. Dios nos bendiga. Chau, chau.